el siguiente video tutorial vamos a realizar un análisis estructural de un soporte angular, el cual hemos dibujado en SolidWorks 2010. Como podemos ver, la pieza está aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es guardar esta pieza con la dirección .igs para poderlo abrir en ANSYS Workbench. Como ya lo tengo guardado, bueno, en este caso lo voy a reemplazar. Una vez que ha cargado, bueno, abrimos ANSYS Workbench y en la parte izquierda donde dice Analysis Systems desplegamos, arrastramos simplemente la Static Structural. Entonces arrastramos, esta pestaña es la que nos va a permitir realizar este análisis. Entonces lo que hacemos simplemente es arrastrar. Tenemos que esperar a que cargue. Listo, una vez que ha cargado se nos abrirá esta ventana que contiene varias pestañas. La principal, bueno, en Geometry vamos a dar clic derecho pondremos Import Geometry y Browse. Entonces aquí vamos a insertar nuestro soporte angular con la dirección escogida IGS. Vamos en abrir. Si nos aparece un visto es porque la pieza se ha cargado correctamente. Otra pestaña muy importante es la de Engineering Data. Hay dos puntos muy claros y concisos que debemos hacer en este punto. Si daremos doble clic, se desplegarán estas ventanas, de las cuales la más importante es la de propiedades, en la cual el programa nos pregunta cuáles son las propiedades esenciales de las cuales se necesita aplicar en este caso el soporte angular. Entonces, por defecto nos evalúa como que si fuera un acero. Entonces lo vamos a trabajar. El módulo de ion sería 2D a la 11 en pascales. En esta pestaña podemos seleccionar cualquiera de estas unidades. Entonces el programa simplemente nos facilita, si ponemos por ejemplo PSI, el programa nos da, para esa unidad, nos da el valor correspondiente. Como podemos ver, aquí se nos cambió a 2.9 y a la 7. Entonces es una manera muy práctica y muy fácil de hacerla. Entonces lo dejamos en pascales. Vamos a trabajar con hacer. El valor de Poisson 0,3. Entonces estos dos parámetros son los más importantes como para que el programa básicamente empiece a resolver. Regresamos a Return to Project dando clic ahí y ahora daremos clic en Model. Clic derecho en Model y pondremos Edit. Una vez que hagamos esto, se nos va a desplegar una ventana que dice Mechanical. Esta ventana nos permitirá trabajar con la figura, realizando aplicaciones de fuerzas, análisis, restricciones y todo. Es, es igual que en esta pestaña en Geometry, pero aquí simplemente lo que podremos hacer en Geometry es modificar, arreglar la pieza, cambiar sus partes, añadir alguna parte, pero en Model es lo que vamos a realizar es el análisis estructural en Model. Entonces para ello tenemos el mecánica, lo cual está cargando la pieza, entonces tenemos que esperar. Esto depende mucho de la complejidad de la pieza. Si es una pieza muy, como por ejemplo una placa, se cargará fácilmente. En este caso es una pieza un poco compleja, entonces se demorará en cargar.
Listo, entonces se nos abrirá esta pestaña que dice Static Structural Mechanical ANSYS Multiphysics. Entonces, esta pestaña de Mechanical trabaja conjuntamente con Workbench. Entonces, aquí podemos realizar cualquier análisis como se lo haría en el ANSYS normal APDL. Entonces, los podemos realizar los mismos análisis de aplicaciones, todas las aplicaciones necesarias. Lo que vamos a hacer primero es un mallado. Lo haremos simplemente libre. Entonces, ponemos clic derecho en Mesh, clic derecho. Generate Mesh. Entonces esto simplemente nos dará un mallado libre a nuestra figura. Tenemos que esperar hasta que nos malle. Listo, una vez que ha cargado, tenemos nuestro mallado libre. No es un mallado muy bueno, pero como para un tutorial en el cual nos pueda ayudar a determinar la facilidad que nos muestra Workbench para poner nuestras fuerzas, nuestras restricciones, es simplemente útil. Entonces es un mallado útil como para una aplicación. Después tendremos que aplicar las fuerzas. Entonces este signo de pregunta nos está pidiendo, nos avisa que necesitamos unas restricciones o una fuerza. Entonces daremos clic derecho en Static Structure e insertaremos, en este caso por ejemplo podemos insertar una presión hidrostática, que es simplemente la presión que ejerce el agua sobre un recipiente, sobre las paredes de un recipiente, en el caso que tuviéramos. Este programa nos ayuda a simular eso. También podemos aplicar una fuerza a una cierta distancia, o por ejemplo una carga en un rodillo, en una rueda, en alguna cosa que tenga forma circular. Un momento también podemos aplicar, o simplemente condiciones térmicas. Para este caso vamos a aplicar una fuerza. Lo haremos por caras, entonces seleccionaremos en la cara superior. Algo que debemos tomar en cuenta para poder realizar un análisis exitoso, debemos tomar en cuenta las coordenadas. En este caso, Y estamos trabajando para arriba, X está perpendicular a nosotros y Z para la izquierda. Entonces, por ejemplo, aquí ya le hemos seleccionado la cara donde vamos a aplicar la fuerza y le damos clic en Apply. Una vez que hemos dado clic en Apply, como podemos ver aquí no tenemos ningún valor de la fuerza. Entonces procedemos a colocar el valor. Aquí donde dice Define by, en vez de vector, vamos a poner components. Entonces nos despliega los componentes X, Y, Z, las coordenadas. Como vamos a trabajar en el eje Y, cambiaremos aquí nuestro valor. Entonces ingresaremos el valor de la fuerza que queramos. Por ejemplo, voy a ingresar una fuerza de 4000. Entonces, listo, el programa nos ha entendido que la fuerza va a ser de 4000. Ahora es necesario ingresar una restricción para que pueda trabajar esa fuerza. De igual manera, damos clic derecho en Static Structural, desplegamos, ponemos en todas las caras un bloqueo, o sea, una restricción en todos los movimientos en esta cara. Igual lo seleccionamos por cara, le damos clic y ponemos Apply. Listo, entonces hemos restringido la base y hemos colocado una fuerza en la parte superior, de esta manera. Listo, ahora lo que necesitamos es simplemente mandarlo a resolver. Daremos clic derecho en Solution y pondremos en Sol. Entonces lo que el programa va a hacer es, en base a nuestros datos que hemos ingresado del módulo de Young, Poisson, nuestra mallado, que es muy útil para resolver los resultados en cada punto, nuestra fuerza y nuestra restricción, el programa nos ayuda a resolver este ejercicio, que es muy básico. Entonces tenemos que esperar a que lo resuelva.
Listo, una vez que esté resuelto, bueno, podemos ya empezar a identificar las partes necesarias. Por ejemplo, podemos ver la deformación, los esfuerzos, tensiones, etc. Para este caso, por ejemplo, vamos a dar clic en Solution, Insert. Aquí tenemos varias pestañas las cuales nos ayudan a determinar los resultados de lo que hizo el programa. Entonces, por ejemplo, en los esfuerzos, por ejemplo, el equivalente de von Mises lo vamos a desplegar. Se nos va a añadir a esta lista. Por ejemplo, otro que podemos insertar, un esfuerzo igual, podemos poner el esfuerzo normal. Se nos va a desplegar y así podemos seguir ingresando varios resultados que queramos. Entonces, de esta manera se nos va desplegando, pero debemos dar otra vez, una vez que tengamos todo, dar otra vez clic en Solution y evaluar todos estos resultados, lo que necesitamos. Y le damos en resolver otra vez. Listo, entonces el programa ha resuelto en base a lo que necesitamos. Hay que esperar que cargue bien. Damos clic en equivalente estrés, o sea, el equivalente de esfuerzo de von Mises. Y lo que podemos ver es que simplemente la parte que se encuentra en rojo es la que va a sufrir más un esfuerzo máximo al aplicarse esa fuerza y con esa restricción. Entonces el valor tenemos que es de 1977 a la 9. Esta es la parte que se ve más afectada, la de rojo y tomate. Ahora si ponemos el esfuerzo normal, de igual manera en la parte interna podemos ver cómo esta parte se ve tan afectada con el valor de 55.697 a la 8. Entonces, de esta manera hemos podido determinar el esfuerzo de von Mises y un esfuerzo normal de este soporte angular. Un parámetro muy importante y que me pareció a mí algo muy didáctico y como práctico para darnos cuenta. Bueno, en esta pieza es muy básica y nos podremos dar cuenta fácilmente que al momento de aplicar la fuerza en la parte superior, la pieza se va a elevar, pero en piezas muy complicadas sería difícil, darnos cuenta dónde se va a producir los esfuerzos. Entonces, en esta parte de acá abajo tenemos una animación que nos permite determinar en un periodo de tiempo, que por ejemplo es 2 segundos, cómo va variando y cómo se va deformando. Entonces, al momento de dar clic en play, la pieza va a trabajar en base a nuestra fuerza y a nuestra restricción en un lapso de 2 segundos. Trabaja. Entonces, como podemos ver, cuando sube y la fuerza se aplica, se crean esfuerzos en toda esta zona. Llega a la base, al filo de la base, entonces se genera. Entonces es una manera muy didáctica de saber dónde se generan esos esfuerzos en el transcurso de la fuerza. Ya, otra cosa que podemos recalcar de este programa en Workbench es que, por ejemplo, dando clic aquí en donde dice Proof, podemos simplemente con un clic determinar valores máximos de esfuerzos máximos en diferentes partes. Por ejemplo, en partes innecesarias podemos hacerlo. Mientras, por ejemplo, si nos acercamos al punto rojo y damos clic, nos aparecerá un valor muy aproximado al que tenemos en la parte superior, que es el máximo. Entonces, eso nos permite determinar en lugares que simplemente nos muestran en la lista de aquí. Por ejemplo, aquí. Entonces, es una manera muy didáctica de determinar en algún lugar específico donde se necesite. Y bueno, este ha sido el tutorial que les hemos presentado. Espero que les sea útil y les ayude en cualquier trabajo. Gracias.